Agradecemos a Dios nuevamente por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder hablar de su gran poder, de su misericordia y de su gracia. Usted que está ahí pendiente, escuchando, no sabemos cuántas personas podemos alcanzar a través de este medio, pero queremos decirle que Dios siga bendiciendo su vida y siga tomado de la mano maravillosa del Señor. A la vez que hay alegría, también tenemos pesar por la situación que estamos viviendo en Guatemala y en el mundo entero, en donde nosotros estamos siendo presa de precisamente de un brote más fuerte y que se han contagiado muchos de nuestros hermanos. Algunos no han perdido la batalla porque ellos no libraron esa batalla, sino la libra el Señor. Y Dios siempre sale victorioso, porque ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. El enemigo con lo que nos puede asustar es con la muerte. Pero ¿cómo podemos nosotros asustarnos de un enemigo que ya está vencido? Y que también el Señor dice que si nosotros permanecemos, también le vamos a vencer. Así que yo quiero orar y en esta oportunidad, Señor, poner delante de ti a estos hermanos que se han contagiado, pueblo tuyo, en otras latitudes, Señor, en el nombre de Jesús, en medio de la batalla, Señor, que tú nos fortalezcas, porque, Señor, tú no tomaste gente fuerte, sino gente débil, y muchas veces presa de nuestras debilidades, por las piedras, por los tropiezos que hay en esta vida, queremos abandonar este camino. Pero tu misericordia, Señor, como dijo el salmista, que te conoció, es mejor que la vida. Señor, fortalece a mis hermanos, a los que están saliendo de esta situación, a los que están entrando, a los que están, Señor, con oxígeno, están peleando la batalla, Señor. La batalla es tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y, Señor, ilumínanos a través de tu palabra. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Vamos a hablar en el Salmo 107, en donde queremos hablar de un Dios que libra de las aflicciones. Y es algo maravilloso. Y soy honesto y quiero decirle que este Dios grande, maravilloso, en el cual, vuelvo a repetir, nos libra de las aflicciones. La enfermedad es una aflicción. Aflige el cuerpo, aflige el alma, aflige la mente, nos debilita. Pero el Señor puede libertarnos de estas aflicciones. Por eso Pablo hablaba y decía, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Señor te liberta de las aflicciones y eso es algo de lo que queremos tocar en esta oportunidad. Entonces viene el salmista y es paradójico porque él dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si alguien es bueno es el Señor. En Dios no hay nunca un despropósito. En Dios jamás habrá despropósito alguno. Y por eso es que la misericordia, el salmista podía decir, tu misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te van a alabar mientras yo viva. Ya no vengo a hablarle a usted de una religión, sino vengo a hablar del Dios que salva, del Dios que sostiene, del Dios que no ha perdido una sola batalla, del Dios que le viene a buscar a usted y a mí para proponernos llevarnos al cielo en su momento, porque allá no hay
enfermedad, porque allá no existen los ladrones, porque allá no hay hospitales, porque no hay cárceles, porque es una dimensión totalmente diferente. Y entonces el salmista eh, viene a hablar en medio de sus aflicciones y sus vivencias. Si este salmo se lo acreditamos a David, aunque David fue un rey, si alguien puede hablar de aflicciones, es David. Porque la gente está contenta con uno cuando uno está haciendo cosas que les pueden beneficiar. Pero si tú te llegas a equivocar, se ponen contra ti, como aquel día que David, después de un tiempo que salió a pelear las batallas del ejército de Israel y regresaba a su casa después de unos meses de estar fuera con sus hombres de guerra, venían entusiasmados. Usted no sabe, o quizá ha experimentado alejarse un tiempo usted de su casa y quizá pueda estar en buenos hoteles, quizás pueda tener buena comida, pero siempre se anhela el regresar nuevamente a la casa. Y por eso usted puede ver que hay gente que se va al norte, que mejora, que tiene una vida totalmente diferente, que encontró un buen trabajo, que hicieron su familia allá, pero siempre están preguntando, ¿qué ocurre en Guatemala? ¿Qué pasa en Guatemala? Quieren venir. Y entonces le cuento esto porque así estaban aquellos hombres guerreros y David también para regresar a su casa. Y cuando regresaban a su casa vieron una nube de humo que se levantaba desde la tierra hacia arriba. Y conforme fueron acercándose, primero se quedaron perplejos porque lo vieron a distancia. Pero conforme fueron acercándose, y ya estuvieron lo bastante cerca, se dieron cuenta de qué consistía esa nube de humo. Y era porque los enemigos de David habían entrado a la aldea y la habían quemado y se habían llevado cautivas a las mujeres de estos soldados. Aquellos soldados que regresaban de la guerra, que eran hombres que desafiaban la muerte, porque cuando usted va a la guerra es porque usted no tiene miedo, no va obligado, aunque tal vez en algunos lados sí, pero cuando usted va a la guerra usted sabe que puede morir en la guerra, entonces desafía a la muerte. Y aquellos hombres regresaron y cuando empezaron a acercarse vieron que su aldea estaba totalmente quemada. Y aquellos hombres, la primera impresión que tuvieron fue llorar. ¡Qué escena más tremenda! Porque si algunos habían desafiado a la muerte, eran estos hombres. Y ahora venían estos hombres y se ponían a llorar. Y lloraron a gritos, porque sus familias habían sido llevadas por enemigos. Y después de que lloraron y lloraron y lloraron, volvieron en sí, entonces entró una situación en las vidas de ellos. ¿A quién le echamos la culpa? Y empezaron a echarle la culpa a David. Y David sabía que estos hombres lo que estaban pensando era matarlo. David les había dado victorias. David les había dado conquistas. David a estos hombres los había acogido en un gran momento de necesidad, porque estos soldados de David se formaron allá en la cueva de Adulam, en donde estaban los infelices, los desgraciados, los endeudados, los que no podían pagar sus deudas, los que la sociedad los señalaba. Y llegaron a la cueva juntamente con sus padres, con su familia, con los hermanos de David, y llegaron a la cueva de Adulam. Y ahí en la cueva de Adulam, David los acogió y por primera vez empezaron a tener una filiación, una amistad. Se empezaron
a sentir el afecto unos a otros porque Dios estaba interviniendo. Y estos hombres quizá en ese momento le prometieron a David ser fieles. Pero ahora estos mismos hombres estaban acusando a David y David sabía que lo iban a apedrear en cualquier momento porque por culpa de él estaban diciendo, nuestra familia ha sido secuestrada y si quizá las hayan matado y quizá las hayan violado. Entonces vino David y sabía, porque Dios le hizo ver las intenciones que estos hombres tenían, cómo te portas en medio de la dificultad. ¿Cómo vas a responder en medio de la dificultad? Y entonces vino David, hizo algo muy importante que tú debes de hacer en medio de la dificultad. Y es que clamó al Señor. Cuando tú no tienes cómo resolver tus problemas y estás en situaciones tan difíciles como estaba David, clama al Señor. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Háblame, llámame, clámame. Y entonces vino David y se quitó sus armaduras, se quitó su casco, se quitó su pectoral, se quitó toda aquella armadura de guerra y se puso una simple indumentaria que se llama efod. Y ese efod muchas veces lo llevaban los sacerdotes porque sabía que era para ministrar al Señor una ropa liviana. Porque ahora David sabía que se iba a enfrentar a un enemigo y que las armas carnales no iban a funcionar, pero las armas de Dios son poderosas en el Señor para deshacer fortalezas. Y David se puso un efod, una vestidura sencilla. Y sabe, con esas vestiduras sencillas, se quitó los instrumentos de guerra, se quitó los artículos que usaba para la guerra, dejó la espada y se puso un efod. ¿Qué iba a hacer David? Clamar al Señor. Y clamó a Dios. ¿Y sabe qué ocurrió? Que el Señor lo oyó. Y le dijo, te voy a dar la victoria. Y le dio la victoria a David. Le dijo cómo perseguir a los enemigos. Los persiguió y los enemigos devolvieron a las mujeres. Y aquellos hombres glorificaron el nombre del Señor y el nombre de David. Por eso ahora el salmista dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, porque su misericordia nunca termina. Acuérdese que el Señor puso su vida en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre por usted, por mí, para que usted y yo estemos en esta dispensación tan maravillosa que se llama Evangelio. Que ahora es sorprendente porque hay gente que uno le pregunta, ¿abres tu corazón para recibir a Cristo en tu corazón? Y dice, no, tengo mi religión. Pero nosotros que estábamos muertos cuando nos dieron la oportunidad y nos dijeron que si podíamos nosotros confesar a Cristo como Señor y Salvador, tal vez lo dudamos porque siempre consideramos que no éramos dignos. Pero el Señor dijo, no, porque yo te estoy buscando y te estoy llamando. Y uno no puede pensar que el Señor llama al perdido, llama al malo, llama al que no sabe, llama al paria, llama al indefenso, llama al que ya no tiene esperanza, llama al fracasado, al que ya no puede con sus problemas. Lo llama. Y uno dice, ¿cómo si yo no puedo? Toda mi vida he actuado de esta manera. Y el temor más grande que uno tiene es fallar. Y todos los hombres somos fallones. Por eso es que el hombre no puede glorificarse a sí mismo, sino que si te ha sostenido el Señor, digamos, si has dejado de beber alcohol, si has dejado de consumir drogas, si ya no haces lo que hacías antes, no es gracias a ti, sino es gracias a la obra maravillosa
que Dios ha hecho en Jesucristo y con Jesucristo. Y entonces, por eso ahora viene el salmista y dice que el único que te puede librar de las aflicciones es el Señor. Pero cuando nos libra de estas aflicciones, hermano, amigo, no es como nosotros pensamos. Recuerdo el día en que mi madre le dio un tercer derrame y fue a parar a un hospital y yo la fui a ver. Y estaba ahí con sus ojos cerrados como en un estado comatoso. Y me estuve un momento y la vi y dije, voy a venir el día de mañana, y regresé al día siguiente. Y cuando regresé al día siguiente le había dado otro derrame. Y entonces aquella mujer estaba irreconocible, con oxígeno en su nariz, en su boca, sin conocer ya a nadie, sin tener, era un cuerpo vivo, pero sin vigor. Y entonces le dije al Señor, Señor, gracias por el tiempo que me diste a mi madre. Estaba sufriendo ella y estaba sufriendo yo. Y si alguien quita el sufrimiento, es el Señor. Y dije, ese cuerpo, esa ya no es mi madre. Porque ya no podía abrir sus ojos y solamente era queja. Pero nosotros queremos retenerla en nuestro gran amor, quiero creerlo así, en nuestra debilidad, en nuestro remordimiento, porque no pude ser el hijo que tendría que haber sido. Tal vez tú sí. Y entonces tuve que despedirla. Y la despedí efectivamente. Cuando llegué al tercer día, ya no estaba ahí. Y pregunté, ¿qué pasó con la señora que estaba aquí? Falleció. Está allá abajo, voy a buscarla. En mi ignorancia, en experiencias que nunca había vivido, me fui a buscarla. No sé cómo pensaba encontrarla yo, se acostaba en una camilla. Quizás eso fue lo que yo pensaba. Pero ahí no habían camillas, solo habían bolsas. Unas bolsas negras bien grandes, amarradas, con una etiqueta al frente. Ahí estaba mi madre, en una bolsa negra, con una etiqueta que decía fulana de tal. Pero ¿qué quiero decirle? Que Dios nos libra de aflicciones. Yo no hubiera podido cuidarla. Me la regresan, la pongo en una cama. Si hubiera tenido dinero, pongo a alguien que me ayude. Pero no la hubiera podido cuidar. Por eso digo, Dios libra de aflicciones a ella, a usted y a mí. Y el salmista está diciendo, dad gracias al Señor porque Él es bueno. Dios nunca se equivoca. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Y quiénes son los que pueden decir esto? ¿Quiénes son los que tendríamos que decir esto? Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Por eso yo soy un redimido de Dios. Dios me rescató. ¿Qué es redención? Es un rescate. Es el pago de un rescate. ¿Y quién pagó por ese rescate? Cristo Jesús. Dios pagó por mí con la vida de su Hijo amado Jesucristo para rescatarme a mí.
No había quien pagara por mí ni por usted, pero ahora sí hay quien pague por usted, porque por mí ya pagaron, se llama Cristo Jesús. Entonces, solo los redimidos, solo aquellos que están conscientes realmente de esta salvación tan grande que no la merecíamos. ¿Qué merece un asesino? ¿Qué merece un secuestrador? ¿Qué merece un violador? ¿Qué merece un parricida? ¿Qué merecen? ¿No merecen la muerte? ¿No estamos con las cárceles llenas de delincuentes? ¿Ah? No estamos con las cárceles llenas de hombres secuestradores, de hombres ladrones y de diferente índole. Están llenas, están llenas. Y muchas veces, mucha gente queremos proclamarnos que la pena de muerte se habilite. Porque creemos que esa es la solución para la humanidad, y esa no es la solución para la humanidad. Por ejemplo, el Señor les dio una ley y el infractor de la ley tenía que morir, y muchos seguramente infringieron la ley y murieron. ¿Pero usted cree que cambió el pueblo antiguo? No cambió. No tenían miedo a la ley, no tenían miedo a las consecuencias de la ley. Y entonces vino Jesucristo a cumplir con la ley, no a quitarla, sino a cumplir con la ley y establecer un nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto de gracia que nos ha alcanzado. Y por eso dice aquí, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y quiénes son los encargados de decir esto? Los redimidos del Señor. Los que estamos vivos porque Dios pagó un rescate, porque Dios canjeó, redimió nuestra vida. ¿Y a quién dio? No dio cualquier cosa. Usted sería incapaz de dar un hijo suyo por un ladrón, por un blasfemo, por una prostituta, por un adúltero, por un parricida, por un asesino. No, seamos lógicos. Pero el Señor dio a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se muera, no se vaya a la condenación, sino para que tenga vida eterna. Entonces, oiga, el que puede dar gracias, porque yo no puedo darle gracias. ¿De qué me serviría, por ejemplo, tener este lugar si no tengo la paz del Señor? Dad gracias, dice, porque para siempre es su misericordia, porque Él es bueno. Pero ¿quiénes son los encargados, los redimidos? Mire, yo le doy gracias a Dios porque a mí esta infección, este virus, también me dio. Y quizás estuve a punto de morirme y no lo noté, pero sí lo supe. Sabía que podía morirme o que podía vivir. Pero no vivo gracias a los medicamentos, y no le diría que los tome, sino sé que vivo gracias a la misericordia de Dios. Porque quienes derrochando o pagando mucho dinero, muchos miles de quetzales, porque tienen posibilidades y estando en los mejores hospitales pendientes de gente científica ahí que lo está atendiendo, se han muerto. Entonces aquí tampoco es una lotería. Si a algunos les da esto para muerte y a otros nos da esto para vida. ¿Cómo así para vida? Para que reflexionemos, para que cambiemos, para que ya no seas el mismo mentiroso, para que ya no seas el mismo gente que habla de otros, para que ya no tu vocabulario cambie, para que ahora tengamos misericordia del que podamos tener misericordia. Y entonces díganos los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. ¿Qué significa esto? Cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Esa es la sencillez y la simpleza del Evangelio. No, 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 no. No es que te vayas a un retiro y que te estés allá 6 meses confinado, donde no hay nada. No. Mejor con esa fuerza que te da Dios, con esa convicción que te da Dios y que te suelten en medio del pecado. Pero como ya conociste los linderos de la muerte, vas a ser fiel al Señor. Por eso dice, ¿quiénes lo pueden decir? Los redimidos del Señor, los rescatados, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Eso cuéntale a otros lo que ha hecho. ¿Por qué contamos nuestras grandezas? No, el Evangelio no es de contar grandezas. El Evangelio, pues se vale. Pero como Pablo contó sus desgracias. ¿Por qué? Porque dice Pablo, me voy a gloriar no en las cosas que he hecho, sino me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? Entonces Pablo vino y se glorió en sus debilidades y quiero contarles que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa eso? Cuando digo que ya no puedo, cuando quiero abandonar, cuando voy a tirar la toalla, cuando le digo al Señor, yo no puedo, Señor, ya no aguanto, Señor, me voy. Entonces viene el Señor y te da una potencia, te inocula de una vitamina celestial tan maravillosa que sigues adelante y pasan los días y pasan las semanas y pasan los meses y pasan los años y te ríes. Luego, después de la prueba, después de la oscuridad, viene el día. La noche tarda un tiempo, pero luego aparece el lucero de la mañana. Y entonces díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti y los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Mire, está hablando desde los confines de la tierra. Trajo a los desterrados, a los que ya no teníamos ni familia, porque la familia se cansa y tienen razón. ¿Qué averías las que le hacemos nosotros a nuestras familias? Muchas cosas horribles. Y entonces dice aquí, vagaron por el desierto, por lugar desolado. Es cuando ya hemos perdido, ni hogar tenemos y no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Estaban débiles. ¿Cómo actuamos cuando estamos en debilidad? Muchas veces esa debilidad nos lleva a tocar fondos, pero cuando ya nos sacan de esos fondos, cuando ya no estamos débiles, nos volvemos nuevamente arrogantes. Y el Señor les está recordando cuando los encontró hambrientos y sedientos, y su alma desfallecía en ellos. No vamos a salir, vamos a morir. Pero en su angustia, ¿estás angustiado? Te tengo la respuesta en esta oportunidad. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. ¿Qué decían? ¿El Padre Nuestro? No. Solo dijeron, Señor, ayúdanos. ¿Quién es el que pide ayuda? Sino el que no puede. Echa sobre mí tu carga, dice el Señor. Ayúdanos. Y cuando ellos gritaron, ayúdanos, Él los libró de sus aflicciones. Por eso que todo santo, dice, que toda gente ahora busque a Dios mientras pueda ser hallado. Y entonces cuando ellos gritaron al Señor en su angustia, Él los libró de sus aflicciones y los puso en un camino recto para que fueran a una ciudad habitada, a una ciudad segura. Y hacia allá vamos, hacia una ciudad segura que se llama la patria celestial, la nueva Jerusalén. Que el Señor te fortalezca. Sigamos adelante. En el nombre de Cristo Jesús, lo deseo para ti, para tu familia. Hay esperanza,
para todos aquellos que creemos en el Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos veremos dentro de unos próximos días. Amén y amén.